Queridos hermanos, bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra lección de Conociendo a Dios. Estamos en la lección 4, estamos en la tercera parte hoy, donde vamos a empezar a ver el cuarto día de la creación. Permítame hacer una pequeña oración pidiendo que el Señor nos muestre más de su grandeza en este tiempo que tenemos para estudiar su palabra. Señor, te agradezco por tu bondad, por tu misericordia, por lo bueno que eres. Y te doy gracias porque al aprender de tu palabra nos muestras quién eres tú, y al ver la creación vemos tu gracia, vemos tu misericordia, tu plan eterno, soberano, que no se mueve, que para ti no hay nada fuera de tu control. Y el conocerte así, Señor, nos da paz, nos da tranquilidad en el día de hoy, en medio de tanto problema a nivel mundial por la pandemia. El conocerte a ti nos deja descansar en que tú eres soberano, Señor, y continúas con el mismo plan eh, de mostrarnos tu gracia en Cristo Jesús. Te doy gracias en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Mis amados hermanos, acompáñenme en sus Biblias a Génesis, el capítulo 1, y sigamos leyendo el relato de la creación que nosotros encontramos en esta porción de la Escritura. Vimos nosotros el día 1, donde se ve la creación de la luz, cuando Dios lo dijo con su palabra. Vimos también nosotros que Dios es eterno y todos sus atributos son eternos, y al ser Él un Dios de orden, todo lo que Él crea, lo crea con una consistencia o con algo que siempre es lo mismo, como por ejemplo vemos el sol sale todos los días a la misma hora, siempre es igual, y nos muestra algo de nuestro Dios, que Él no ha cambiado su plan soberano de darse a conocer al mundo a través de su Hijo Jesucristo, y que en Cristo Jesús nos ha dado ya la gracia de Él eh, eh, para todo aquel que cree, ¿sí? Y gracias a Dios por eso, porque nos muestra que Dios tiene un plan soberano para nosotros. Ahora, estamos viendo el relato de la creación. Vimos en el segundo día la expansión de la atmósfera, donde se divide el agua, aparecen la tierra seca. Vemos en el día tercero la vida vegetal, y en la vida vegetal nosotros vimos algo muy importante, que cada, cada planta o vegetal o se reproduce, cada uno de los árboles se reproduce según su especie, tiene sus semillas según su especie. Y algo muy importante que nosotros vimos esto es que Dios lo hizo así. Dios creó los árboles con una edad, ya con fruto, ya que tenían semilla, ya grandes para poder reproducirse. Sí, y eso es muy importante porque dice ahí según su género. Obviamente que hay una variedad de manzanas que se pueden mezclar, pero no podemos nosotros mezclar manzanas con tomates, ¿sí? Porque es otro género, es otra, es diferente. Sí, y Dios lo hizo de esto soberanamente, y ahí nosotros vemos algo de cómo es Él en su carácter siempre eterno y siempre el mismo, ¿no? Ahora, hoy nos toca ver el día cuarto, y quisiera que leamos de Génesis capítulo 1, los versículos 14 al 19. Y dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno,
y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Otra vez, cosas que se repiten en el relato de la creación es, y dijo Dios, con su palabra lo hizo, con su poder, Él es soberano, Él tiene un plan eterno y no necesita de materiales preexistentes para hacer esto. Él con su palabra lo hizo. Y aquí algo sumamente importante que nosotros vemos es que eh, la grandeza del universo va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, quiero mostrarles o leerles por un segundo algo que les va a interesar. En el libro de El forastero en el camino a Emaús, escrito por John R. Cruz, en la página 16 y 17 da una muy buena, da una muy buena perspectiva de nosotros frente al universo. Y dice, a la velocidad de la luz, si usted da 7 vueltas a la Tierra en un segundo, pasa la Luna en 2 segundos, Marte en 4 segundos, Plutón en 5 horas, y viajando a la velocidad de la luz alcanzará la estrella más cercana en 4 años y 4 meses. Esto significa que cada segundo de esos años usted viaja 186.000 millas o más o menos 3.000 kilómetros, una distancia total equivalente a 25 millones, más bien dicho, billones de millas o 40.000 millones de billones de años, donde de kilómetros, más bien dicho. Y al ver esto, o sea, solamente en la galaxia, la Vía Láctea, ustedes pueden ver, está enorme y, y Dios en su soberanía hizo todo esto con su palabra al hacer esto, ¿no? Si nos fijamos solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un pedacito pequeñita, pequeñito de todo el vasto universo que todavía los astrónomos se rascan la cabeza hasta ver cómo lo que cada vez descubren algo, ¿no? Porque no pueden ver todo, pero Dios lo hizo todo esto con su palabra y de acuerdo a su voluntad. Dios llama a las estrellas por su nombre, Él las hizo y nos enseña que todo esto, como Él es eterno, también tiene algo que se repite, que no se mueve y nos muestra muchísimo de la misericordia de Dios. Por ejemplo, para la gente que está en los océanos y se dañan los aparatos electrónicos, tienen las estrellas que tienen un ciclo que por cómo Dios creó e hizo las cosas, siempre el mismo ya saben para dónde dirigirse, ¿no? Miren, por ejemplo, conmigo en el Salmo 147 y el versículo 4. Les voy a pedir que señalen en sus Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a ver lo que dice el Salmo 147 y el versículo 4. Dice lo siguiente, 147 y el versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas. ¿Cómo puede hacer eso? Porque Él es Dios, ¿sí? Y al conocer a nuestro Dios, a nosotros nos debería producir paz, nos debería producir, Él está en control, Él sabe absolutamente todo y no está lejano, no está ocupado haciendo otra cosa. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Nuestro Dios eh, no solamente creó el vasto universo, sino creó las leyes físicas que gobiernan ese universo. Por ejemplo, en este pasaje de Génesis, nosotros vemos que el sol,
la luna y las estrellas se hacen visibles, fueron creados y continúan un orden, un patrón, el cual Dios creó, con el cual Dios los creó, siguen hasta el día de hoy. Miren, por ejemplo, en el Salmo 104 y el verso 19, lo que nos dice. Salmo 104 y el versículo 19 dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Es siempre el mismo, exactamente como Dios lo hizo y nos muestra de su grandeza, de lo que Él es. Sí, miren también conmigo en Isaías capítulo 40 y el versículo 12. Fíjense, Isaías 40 y el versículo 12. Quisiera que juntos vayamos revisando estos versículos donde nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Dios al hacer la creación, al ver que tiene un orden, que el universo fue creado completamente funcionando en la manera que Dios intentó que funcione y, y, y para Él no hay ninguna sorpresa y lo que hizo visible para nosotros o lo que lo hizo es para darnos a conocer de quién es Él. Entonces, Isaías 40 y el versículo 12 dice lo siguiente. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Solamente Dios. Para Él es algo tan pequeño, pero a la vez tan importante, que hizo todo esto con tanto detalle preparando para la venida o preparando para la creación del hombre a que vea toda la misericordia de Dios, toda su gracia, es un regalo inmerecido. Todo esto. Y pensando en esto, vamos a ir viendo un poco más de que al estudiar los eventos de la creación, vemos quién es Dios, vemos su grandeza, que a Él no se le escapa nada de sus manos. Y al creer y conocerlo, también impacta en nuestra vida como creyentes el día de hoy. Miren otro versículo conmigo en Jeremías capítulo 23 y los versículos 23 y 24. ¿Sí? Jeremías 23 y 24. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Las respuestas a esto nos muestran cuán bien conocemos a nuestro Dios. Sí, Dios es eh, soberano, eterno, todopoderoso, sabe todo, no hay ninguna parte en la que esté oculto de su conocimiento de Él. Y tú y yo igual, ¿sabe? No estamos lejos de Él. Al conocer eso nos permite descansar en quién es nuestro Dios a la luz de su palabra. Sí, los problemas hoy en día están que van por todas partes, ¿no? Pero el conocerle, el saber quién es Él, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos guía a descansar en Él. Sí, regresen conmigo a Génesis capítulo 1 y ahora vamos a leer los versículos del 20 al 23. Y dice, el quinto día de la creación, donde vemos la creación de la vida animal. Y dice, dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios
los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Sí, otra vez la palabra, y dijo Dios, con su palabra lo hizo. Otra vez nosotros vemos la repetición de esto que dice, y hizo todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y esto es muy importante porque de la misma manera, Dios en su soberanía hizo los animales para que se reproduzcan según su género, según su especie. Y eso es muy importante, aunque tenemos una gran variedad de caninos, perros. No se puede mezclar un perro con un gato, ¿sí? No se puede, digamos que un granjero no puede estar preocupado de que si de la otra granja se sale un cerdo, vaya a dejar preñado o juntarse con una cabra. No puede pasar eso porque es de acuerdo a su especie, no se mezclan, no hay una nueva em, producción de géneros, ¿no? No existe eso y Dios lo hizo esto de una manera soberana. No hay no puede crear una nueva especie si es que eso pasa, porque no es imposible que exista esto. Hasta el animal más pequeño, la criatura más pequeña hecha por Dios, tiene una complejidad increíble. ¿Sí? Las bacterias tienen una complejidad tremenda. ¿Sí? Todo, por ejemplo, alguien que ve la biología molecular, muestra cuán extraordinario, cuán complejo es la creación de Dios, ¿sí? Y todo eso Dios lo hizo como Él quiso. Y si no nos metemos algo tan detallado, pero cada uno de nosotros, em, solamente al pensar en la vida marina, vemos la variedad que hay, es increíble. Sí, y a algunos de ustedes, o a mí también, que nos gusta la comida, eh, a veces estamos pensando solo en ciertas cosas, ¿no? Carne, pollo, pescado, pero de estos hay una variedad increíble de comida que Dios lo hizo simplemente preparando para que el hombre pueda subsistir, ¿no? Eh, pero algo sumamente importante que vemos en esta porción es que lo hizo para que se reproduzcan según su especie, según su género. Y dijo, y Dios, que esto era bueno. Sí, no, nuestro Dios es todopoderoso y hizo todas las cosas con su gran entendimiento de cada una de las cosas. No hay ni una sola cosa que Dios haya creado que esté mal hecha, porque Él dijo fue bueno, ¿sí? Em, Muy importante. Ahora, recuerden que al ir estudiando esto, aprendemos de nuestro Dios, de su soberanía, para poder confiar en Él. Ahora vamos al sexto día y la primera parte realmente del sexto día, donde vemos la aparición de los seres vivientes, y dice el versículo 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. En el sexto día de la creación, otra vez
Dios creó una cantidad inconcebible y una variedad de animales que Él las hizo cada una con su especie única y características y capacidad de reproducirse entre su especie eh, única, ¿no? Sí, y esto nos ayuda a nosotros a tener una mejor perspectiva de lo que Dios es. Ahora, meternos en los detalles nos amplía mucho más el panorama. Por ejemplo, solamente pensar la gran cantidad de insectos que existen nos sorprende, ¿no? Yo vivo en el campo, vivo a las afueras de la ciudad, en una casa, es una casa grande y hay muchas arañas por afuera, por ser el campo y todo eso. Y mi hija me pregunta constantemente, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene aquello? ¿De dónde vienen las arañas? Y de todo eso, ahora está en la edad donde pregunta, ¿y de dónde es esto? Y cada vez es una oportunidad para mí decirle, Dios los creó, Dios lo hizo, sí, y a veces yo ya no sé hasta qué decir, más que decirle ya, ¿de dónde vienen las arañas? De afuera. Pero lo que yo hago generalmente es que le explico que Dios creó todo esto y, y, y lo hizo en su soberanía, pero hay solamente en arañas de diferentes tipos, o más bien dicho, de diferentes colores, de tamaños, una muy grande variedad. Sí, fíjense eso en cuanto a lo que vemos. ¿Qué de lo que no vemos que está bajo la tierra, los insectos, las lombrices, todo eso, cuán importantes son para el ecosistema? Y todo esto Dios lo hizo soberanamente, ¿no? Por ejemplo, eh, em, si nosotros nos ponemos a ver cada vez los científicos descubren un tipo nuevo o una variedad de mariposa diferente, ¿sí? A pesar de que hay más de 100.000 especies, también de abejas y de avispas, más de 20.000 especies, de, 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 de hormigas. Eh, Me gusta a mí ver las hormigas de lejos. De cerca no me gustan porque me pican, pero son una creación de Dios y hay muchísimas especies. Donde yo vivo no se ven tantas, hay chiquititas, donde viven tal vez otras personas en los Estados Unidos o en una zona caliente, hay más variedad de estas hormigas, mucho más en el oriente. eh, sí, hay un montón, pero solo pensando en las hormigas, hay 10.000 especies de hormigas y cada una se reproduce según su especie. ¿Sí? em, Tanta variedad de lo que Dios hizo y cada uno se reproduce según su especie. Ahora, este acto de la creación nos revela otro aspecto de la característica de Dios, que Él hizo todo esto con el propósito de mostrarnos sus atributos, de mostrarnos quién es Él. Miren, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 1 y el versículo 20. Al ver la creación, nos debería a nosotros llevar a conocer y a descansar en Dios. Pero eh, el problema del hombre es que después de haber pecado, está ciego a la verdad, está esclavo del pecado, lejano de Dios y no le conoce. Y es por eso que Dios dejó su palabra y al ver la creación podemos reconocer, Dios estuvo presente, Él es presente, Él está presente en todos los eventos de la vida y quiere que le conozcamos. Dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí, lo más que nos adentramos a ver en los detalles y más que aprendemos de la creación de Dios, lo más que empezamos a agarrar o a entender su grandeza y su maravilla, lo bueno que Él es. Entonces, para nosotros el día de hoy, luego de varios años, ¿cómo afecta este evento de la creación? Sí, nos afecta muchísimo porque Dios sigue siendo el mismo, Dios no ha cambiado y Dios sigue siendo igual de detallista como lo fue cuando creó todas las cosas y no se escapa nada del control de Él. Sí, aunque hoy vivimos dentro de una pandemia y hay tanto dolor, tanto sufrimiento, también una persona que le conoce a Él puede decir, Dios no ha cambiado, Dios sigue teniendo el mismo plan, el mismo propósito de mostrarnos la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de ser la creación, Él ya en su soberanía nos dio su gracia y hoy no cambia. Dios sigue queriendo que el hombre le conozca tal como Él es. Mis amados hermanos, eh, no se pierdan la próxima semana donde vemos la creación de Adán y Eva en la lección 5 de Conociendo a Dios. Saludos, mis queridos hermanos.